Esta historia comienza en Arrakis, un planeta lleno de arena, calor y especias, las cuales son recolectadas por forasteros que destruyen las tierras. Estos forasteros son los Harkonnen, que se aprovechaban de todo, volviéndose excesivamente ricos, por lo que un día, por decreto imperial, se fueron, dejando en paz al planeta. Por otro lado, vemos Caladan, el hogar de la casa de los Atreides, donde nos presentan al hijo del duque llamado Paul y su madre Jessica. Él estudiaba todo acerca de Arrakis, que era un desierto hostil, con tribus conocidas como Freemen, capaces de sobrevivir a las tormentas de la región, junto a gusanos gigantes llamados Shai Hulud, que las especias les cambiaban los ojos azules y que era un alucinógeno sagrado para ellos. En cambio, para el imperio se utilizaba como navegador espacial, volviéndola la sustancia más importante de la galaxia. Ya después, vemos un encuentro entre navegantes espaciales y la casa Atreides, a quienes les informaron que el emperador decretó darles el control de Arrakis para administrarla. Dicho esto, el duque aceptó y pactaron el trato. Luego nos presentan a Duncan, uno de los comandantes de la legión de los Atreides, por lo que Paul le pedía que lo llevara a Arrakis, ya que ha tenido sueños con una joven de los Freemen, e incluso al mismo Duncan como uno de ellos, y que moría. Dicho esto, aceptó en llevarlo. Entonces Paul fue a ver a su padre, quien le negó que iría al desierto, ya que los Harkonnen pelearían por su poder por las especias, y la mejor forma de ganarles era aliándose con los Freemen. Luego vemos a Paul entrenar junto a Gurney Halleck, su nuevo maestro de armas, preparándolo para el peligro. Luego le contó que Arrakis perteneció a la casa Harkonnen por 8 décadas, que eran unas bestias en la batalla, por lo que tenían que estar listos para vencerlos. Luego vemos a Giedi Prime de la casa Harkonnen, donde nos presentan a su líder, el varón, y a Ravan, su sobrino y el líder de los recolectores, diciéndole que sus tropas se fueron del desierto, ya que el emperador se los ordenó. Ya después vemos a Paul y a su madre, quien le presentó a la reverenda mayor, quien básicamente era una bruja, quien quería saber todo acerca de los sueños de Paul, haciéndolo sufrir, y así le contara sus presagios. Luego le dijo a su madre que si él era el elegido, tenía que superar las expectativas, ya que han trazado su camino. En fin, dejaron Caladan y se mudaron a Arrakis, un lugar alumbrante y arenoso, donde Paul vio a los Freemen, quienes lo veían como su mesías. Ya después, viajaron a la central, donde vivirían, y Jessica contrató a una Freeman, que le regaló un Chris cuchillo, formado por el diente de un gusano, en honor a la profecía de su hijo, como el elegido, quien estudiaba más sobre Arrakis y los gusanos de arena, que podían medir hasta 400 metros de longitud, y de la nada apareció un organismo que trató de matarlo, un cazador buscador de los Harkonnen, a los cuales la bruja fue a visitar, contándole al varón que el emperador lo apoyaba en esta guerra, pero en secreto, y que no podían matar a Paul ni a su madre. Dicho esto, el varón aceptó. Volviendo a Arrakis, el duque no iba a tener las mismas ganancias que los Harkonnen, ya que el equipo no era bueno, cuando de repente Duncan llegó de esconderse con los Freemen, contándoles todo lo que sabía de ellos, y trajo a uno con él, llamado Stilgar, a quien le ofrecieron protección. Luego nos presentan a la doctora Kynes, una ecologista imperial y Freeman, quien les dio los destilatrajes con los cuales viajarían al desierto, donde vieron un gusano, al cual le atraía los ruidos rítmicos, por lo que se dirigía a la maquinaria. Entonces iban a recogerla, pero el cargador se rompió, por lo que bajaron a salvar al personal, cuando Paul quedó en shock, escuchando voces, siendo arrastrado por las arenas. Entonces Halleck fue por él y lograron escapar, ya que el gusano se tragó la máquina y la recolección. Ya después vemos al doctor, quien sintió un cambio en Paul por las especias, pero en realidad tuvo una visión. Era la joven y lo apuñalaba, y que ese cuchillo era importante, y de pilón
varón vio a su madre embarazada. Luego en el planeta del ejército imperial vemos al consejero de los Harkonnen acordando con ellos para luchar juntos contra las legiones de Atreides. Por otro lado, Jessica fue a ver a su esposo, quien le pidió que protegiera a Paul, no solo como su madre, sino como una bruja, ya que su heredero había cambiado desde su encuentro con la reverenda. De repente, alguien entró, las luces se apagaron y el duque lo notó, por lo que salió a ver, encontrándose con la sirvienta agonizando, y ahí fue donde lo apuñalaron. Con esto, la guerra comenzó. Destruían la maquinaria y a su gente mataban, arrasando con todos los Atreides. Por otro lado, el doctor los traicionó, ya que el varón tenía a su esposa, y para proteger al duque, le puso una muela con veneno, que al morderla y soplar, mataría a cualquiera a su alrededor, y le quitó su anillo. Mientras tanto, el ejército imperial llegó con Paul, y cuando Duncan llegó, él desapareció, ya que junto a su madre, los Harkonnen los secuestraron, y Duncan escapó cuando el varón llegó, apoderándose de Arrakis. Mientras tanto, Paul utilizó sus poderes para controlar a los malos, y junto a los de su madre, se liberaron en medio del desierto, viendo de lejos Arrakis entre humo y cenizas, donde al duque lo tenía prisionero el varón, por lo que el doctor quería su familia de vuelta. Para su mala suerte, el varón lo asesinó. Segundos después, el duque de Atreides mordió la muela, esparciendo el veneno, asesinando a todos los Harkonnen, mientras que Paul encontró el anillo de su padre y una nota del doctor, sintiendo cómo su papá moría, dejando a Arrakis sin control. Pero el varón no murió. Luego comenzó a sentirse raro por las especias, viendo a la joven y la guerra de los Fremen con los forasteros imperiales, donde él se volvía uno de ellos. Era el futuro, algo que lo aterraba, enojado con su madre por volverlo un brujo, un bicho raro, pero en realidad estaba roto, ya que su padre había muerto. Al día siguiente salieron de la tienda, cuando Duncan los encontró, viendo a Paul como el nuevo duque, contándoles que el emperador y los Harkonnen destruyeron a toda legión del planeta. Luego los llevaron a una estación ecológica de pruebas, algo que jamás hicieron por buscar especias. En fin, Paul le dijo a la doctora Kynes que sabía su historia, que se enamoró de un Freeman que murió en la batalla, que era conocida en dos mundos diferentes, por lo que le pidió que lo ayudara a llegar al trono para liberar a todos, incluyendo a los Fremen, cuando de repente el ejército imperial llegó, por lo que Duncan los detuvo, mientras Kynes los sacaba de ahí. Cuando Duncan cayó, entonces la doctora le dijo que llegarían con los Fremen. Mientras ella huía por su cuenta, ellos se subieron a la nave y volaron lejos de la estación, donde Kynes atrajo un gusano con un golpeador rítmico. Cuando la acuchillaron, el monstruo se los tragó a todos. Por otro lado, los Harkonnen atacaban a Paul y a su madre, entrando a una tormenta de arena, donde el duque vio a un hombre, dejándose llevar por sus sueños, mientras que el varón se recuperaba, cuando su sobrino llegó, dándole la noticia que los últimos de la casa Atreides habían muerto, por lo que tomarían el control de las especias y matarían a todo Freeman que vieran, mientras Paul tomó control de la nave y salieron de la tormenta, estrellándose en la arena, por lo que corrieron hasta las rocas donde se cambiaron en busca de los Fremen. Y de la nada, Paul volvió a soñar con la joven, que le decía que no tuviese miedo, dejándose guiar por uno de ellos. Al anochecer, continuaron su camino, cuando de repente un gusano se acercaba, por lo que huyeron de él, pero no les hizo daño, ya que un golpeador rítmico lo llamaba, y los Fremen los encontraron, así que lucharon contra ellos, donde Paul reconoció a uno. Era Stilgar, que Duncan los presentó, y Jessica lo tenía por la garganta, por lo que hicieron las paces. Y ahí fue cuando Paul vio a la joven y al hombre de sus presagios, quien se llamaba Jamis, y quería matar a la madre de Paul, por lo que tenía que enfrentarse a él en nombre de ella, cuando de la nada vio cómo iba a morir, y de repente la joven llamada Chani le dio la cuchilla que veía en sus sueños, y así se enfrentó a Jamis, donde
de Paul le ganó y le tuvo compasión, pero su voz interior le dijo que lo matara, y así lo hizo, sintiéndose muy mal, ya que jamás había asesinado a alguien, pero al hacerlo tenía que volverse un Freeman. Su madre no quería, pero su padre sí lo hubiese querido para él, ya que no tomó a Arrakis por sus especias ni las riquezas, sino la fortaleza de los desérticos. Entonces, el joven duque de Atreides aceptó e iba a conocer los poderes del desierto, un caminante más de las dunas. Y bueno, para los que les interese mi opinión, esta película comienza bastante lenta. Puede aburrir al principio o confundir, pero cuando llegas a la mitad te das cuenta que es realmente fascinante. Por lo que entendí, la historia es muy interesante por todo ese tema de las casas que me recuerda a Juego de Tronos. El uso de las armas futuristas me deja pensando en la Guerra de las Galaxias o los poderes de las brujas como la magia oscura de Voldemort. No sé, al principio creía que iba a estar bastante aburrida y por ser la primera parte me iba a dormir, pero no, me dejó atónita, con ganas de ver la segunda parte, algo que de seguro varios van a pensar, no solo por la gran actuación de Timothée Chalamet y sus colegas, sino por la gran producción y efectos especiales que nos envuelven en esta loca historia. Y si me lo preguntan, se las recomiendo al 100. Recuerden que esto es un resumen. Imagínense, la película dura 2 horas y media aproximadamente, así que compren sus palomitas y vayan al cine, porque esta película realmente vale la pena. Así que suscríbanse para más contenido. Y como siempre, muchas gracias por ver este video y llegar tan lejos. Les mando un saludo a todos y sigan siguiendo pelis.